Este planeta tiene una historia amplia y compleja, del cual el hombre moderno solo conoce una fracción de ella. Hubo razas no humanas que se desarrollaron y desaparecieron, ante los cuales el hombre actual sería como un primitivo. Una de las últimas eras doradas o de esplendor maravilloso correspondió a la era de los cielos abiertos del paraíso del Edén, donde los regentes o encargados superiores eran Adán y Eva, antepasados de la humanidad, que eran seres más evolucionados que el hombre moderno. Ellos se comunicaban y se relacionaban con otros planetas, con otras civilizaciones del cosmos. Este mundo era un lugar a donde venían muchas razas del universo y también salían de aquí rumbo al infinito, grupos de investigadores, de maestros o de expedicionarios. El paraíso de Adán y Eva tenía leyes de igualdad y justicia, no se atropellaba a los demás, ni existía el complejo a la posesión material o ambición. Como no había complejados al poder ni a las riquezas, no había ejércitos para defender a los ricos. Como la espiritualidad era más avanzada, era mental y no buscaba mezquinos intereses, tampoco existían las religiones ni las sectas. Fuera de la región del Edén, en otras zonas de la Tierra, habían otras ciudades y reinos con seres de otros mundos o propios de aquí, y todos se relacionaban como una gran fraternidad de reinos. Uno de esos reinos eran los llamados dioses faraónicos. Esta raza no era originaria de la Tierra, eran colonizadores y maestros del lejano planeta Luxor, de la galaxia de Seo, quienes cumpliendo misión planetaria visitaban muchos mundos, entre ellos la Tierra. Al principio cumplían las leyes divinas que se les encomendó, pero con el correr del tiempo se volvieron soberbios y se rebelaron ante el Creador universal. Una facción de ellos, la dinastía Osiris, conformada por Osiris, Isis, Anubis, Set, Amón, Horus, etc., se impusieron por la fuerza y se hicieron adorar como dioses. Ellos complotaron para hacer caer a Adán y Eva, quienes cumplían avanzadas leyes espirituales y materiales, y tenían la responsabilidad del destino de este planeta. La dinastía Osiris fue la culpable de arrastrar este planeta a la confusión, división, atraso y dramas vividos en todos estos miles de años desde la caída de Adán y Eva. Los llamados dioses faraónicos fueron los padres del materialismo explotador. Fueron los creadores de la explotación del hombre por el hombre. He aquí el origen del sistema explotador. Ellos fueron los primeros que crearon la esclavitud en la tierra. Se volvieron de una tiranía y crueldad como no se ha visto jamás. Los llamados dioses faraónicos sentaron la base de lo que caracterizaría al mundo a través de los miles de años. La organización del sistema explotador, cuya cabeza estaba conformada por una minoría de acomplejados al poder que acaparaban lo mejor del planeta, terrenos, minerales, mares, zonas energéticas, etc., y se rodeaban de lujos y pompa, derrochando la abundancia quitada a otros a través de la fuerza o del engaño. Esta minoría, ilegalmente constituida como grupo de poder, utilizó organismos siniestros para perpetuar su reinado. Estos organismos de dominación siempre han actuado juntos a través de la historia. Primero, los militares, para cuidar las riquezas acumuladas por rapiña o para iniciar nuevos robos y saqueos, bajo la excusa de campañas militares, o para reprimir los reclamos de los esclavos o de los pueblos sufridos, o para derribar otros reinos que tuvieran sistemas igualitarios o socialistas. Crearon todo un aparato represivo y de gran tecnología acorde a la época. Crearon las llamadas Fuerzas Armadas o militarismo. Segundo, los religiosos. El segundo elemento para mantener el poder fue la creación de la casta religiosa o religiones, porque para los poderosos les era imprescindible debilitar y dividir la unidad moral y espiritual de los pueblos. Era prioritario a los intereses de los ricos y poderosos que las personas del pueblo se enfrenten entre ellas, para que se vean envueltas en una lucha sin sentido, generación tras generación,
logrando de este modo que el pueblo olvide a los verdaderos responsables de la explotación que padecían. El extraño sistema de vida, conocido actualmente como capitalismo, ha tenido metamorfosis o se ha mimetizado con diferentes nombres a lo largo de la historia, sin perder su esencia, que es el de la explotación de las grandes mayorías por un puñado de ricos y opulentos. Esclavismo. La primera manifestación de la filosofía faraónica como sistema de vida se expresó a través de la esclavitud y el uso de la fuerza para someter a los pueblos, como no se ha visto nunca en otra época. En esos inicios, los faraones tenían poderes sobre la naturaleza, manejaban energías más poderosas que la energía nuclear. De no haber intervenido la divinidad para enfrentarse y cortar la expansión del yugo de la dinastía Osiris en el paraíso terrenal, la humanidad no habría conocido el progreso porque habríamos sido esclavos a perpetuidad. Los descendientes y seguidores de la dinastía Osiris, con el correr de los siglos y adueñándose del poder, mantuvieron la línea política de sus fundadores y desplegaron un fascismo y despotismo con los que sometieron a los pueblos del mundo antiguo. Ya para ese entonces, los faraones posteriores solo poseían fuerza física, ya que sus poderes espirituales los fueron perdiendo generación tras generación a medida que se volvían más tiranos. El esquema del sistema explotador faraónico, que luego fue imitado por reinos posteriores, tal como lo muestran los restos arqueológicos de los caldeo-asirios, los babilonios, los persas, griegos, romanos, etc., fue el siguiente. En el poder, el faraón o dios, los sacerdotes, los nobles y consejeros, ministros y los mandos militares, es decir, la clase dominante. En la base, sin compartir el poder, el pueblo, agricultores, artesanos, pastores, esclavos, etc., o sea, la clase explotada. La tiranía del león faraónico fue derribada por Moisés, que fue un enviado del Padre Jehová para impartir justicia en el mundo antiguo. La doctrina de Moisés cambió el curso de la historia, representó un revolucionario avance en la forma de organización social y en cómo se relacionaban los hombres en la antigüedad. Los 10 mandamientos cumplirían la misión, entre otras cosas, de frenar y mejorar las bárbaras costumbres que se habían extendido entre los pueblos de la antigüedad a raíz de la corrupción y tiranía faraónica. Siglos después, en pleno apogeo del Imperio Romano, encarna otro enviado del Padre Eterno, para transmitir a los hombres otra doctrina unificadora, para enfrentar la expansión del despotismo y la corrupción de los emperadores romanos, y para consolidar las bases de un sistema de vida igualitario basado en una moral y espiritualidad superiores. La doctrina de Jesús de Nazaret, con su revolucionario mensaje de amor, igualdad y justicia, transformó la mentalidad de esa generación, y por eso fue ferozmente atacada por los grupos de poder de la época, constituida por los ricos romanos, los ricos judíos y la organización ocultista de origen faraónico llamada la Hermandad de la Esfinge. Ellos complotaron para asesinar al Hijo de Dios y evitar que su doctrina liberadora se extienda por el mundo. Los ricos y poderosos de la época comprendieron que sus privilegios y su clase social estaban en riesgo frente al mensaje cristiano, y es por esta causa que decidieron desencadenar una brutal persecución y represión contra los primeros cristianos, realizando un asesinato selectivo de los líderes, encabezados por los discípulos de Jesús, los apóstoles y demás dirigentes de las comunidades cristianas,